preguntado texto, siempre es un invitado. No es una invitación, acaba el texto. Parece largo, pero no está largo, así no se asusta. No se oye. Muy bien. Mi primer recuerdo de Fernando Muestra está asociado a una noche electoral. ¿Ahora sí? A ver. ¿Perdona? ¿Pueden subir el micro? Ahí está. Muy bien. Mi primer recuerdo de Fernando Muestra está asociado a una noche electoral, a una lejana noche electoral. En las fraudulentas elecciones del año 2000, esas sí fraudulentas, compartimos una mesa de debate en la primera vuelta, en las primeras instalaciones de Canal N, que estaban muy cerca de aquí. No sabían ni los primeros resultados, y pasaban las horas. Más tarde, después de las 10 de la noche, apareció el inefable Portillo leyendo mesa por mesa de circuito. Era una estafa, y así recuerdo que lo dijimos. Desde ese entonces hasta hoy hay un largo camino en el que lo vengo siguiendo. No solo lo he entrevistado muchísimas veces, como a todos les consta, esta mañana también, y lo he leído siempre por lo que la compilación ordenada de sus escritos, columnas y algo más que están en este libro, no es nueva para mí. Aunque confieso que recordar ciertos episodios ha sido una verdadera sorpresa, sobre todo las columnas más antiguas. Fernando ha optado por dividir la obra en 7 temas, y en cada uno de ellos agrupa una selección de un universo mayor de columnas que van desde el año 1986, la más antigua que encontré, hasta el 2023. Hay, sin embargo, un significativo hueco en el tiempo. Las columnas se detienen en el 2000 y se retoman en el 2004. ¿Qué pasó? La jefatura de la OMPE lo alejó de la publicación periódica, mas no del ejercicio de proponer reformas como jefe de la OMPE, pero reformas que propuso en el Congreso del 2001 al 2006. Este libro acompaña una cierta evolución en la solución propuesta a algunos temas. Eso es lógico en el transcurrir de los años y en el cambio de escenarios. Pero lo que creo que es más interesante para mí, y no me deja sorprender, es que el germen de inmensos debates futuros, al menos como problema detectado, están en escritos muy tempranos. Por eso, a 25 años o 20 años de haber sido publicados estos textos, resultan tremendamente frescos. Las soluciones hoy no son idénticas, pero sí la alarma por lo que inevitablemente iba a ocurrir. Usemos un ejemplo. En el primer capítulo, momentos claves de la reforma política, en un temprano texto del 2 de octubre del año 2000, se defiende elevar el número de congresistas a 180 para colocar al legislativo en el tamaño que corresponde a la población del país, dice Fernando. Un tema, el aumento del número de congresistas, tremendamente impopular, colocado en la agenda hace 23 años. El tema del tamaño del Congreso versus el número de electores ha sido recurrente en toda la bibliografía posterior de Fernando, y también lo veremos en este libro. Pero no solo eso, la eliminación del voto preferencial para fortalecer partidos, dice en el año 2000. En este también primer texto, no aún las pasos, eso vendría después. Y no podía faltar una vieja propuesta que hemos compartido, que se elige el Congreso en segunda vuelta. 3 tesis que han sido consistentes a lo largo de este libro y de todos los años que han esperado sin reforma hasta hoy. Este primer capítulo me recuerda al poema de Borges sobre Buenos Aires, y la ciudad es ahora como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esta puerta he visto los ocasos y ante este mármol he aguardado en vano. Vamos del 2012 al 2013, al 2015, al 2017, a la Comisión de Reforma del 2019, acá está Mili Campos, a los intentos siempre parciales e insuficientes, que a veces se quedan con la reforma electoral más tímida y nunca avanza en la reforma política, una entidad mayor que, como recuerda Fernando varias veces, contiene a la primera la reforma electoral. La frustración de 2019, su deformación, su tergiversación mediática también están aquí.
y la bicameralidad, la madre de todas las reformas que nunca llegan. El segundo capítulo, son 7, algunos de los textos sobre el sistema de partidos. Los primeros referidos a lo que fue un escándalo en 1999 y hoy me parece moneda corriente, el transfugismo. Una expresión temprana de la absoluta debilidad de los partidos políticos. Fernando avanza sobre lo que hoy sí es una de sus victorias: la eliminación de las firmas de adherente como requisito para la inscripción de los partidos. Propuesta esa, al menos, que sí fue recogida en la reforma de 2019 y que presenta ya en varios textos anteriores contenidos en este libro. La demanda por una existencia real de los partidos, con militancia activa. La denuncia del caudillismo, del humorismo, dice. La participación obligatoria de la OMP en elecciones internas. La falsa representación de los partidos nacionales. La valla del 5% y la trampa de las alianzas electorales. Para evadir esa valla, esa también una reforma lograda. Los vientres de alquiler, la defensa de las elecciones internas y finalmente las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, esa reforma que está y que no está. En pandemia, suspendida, aunque aprobada. Todo eso va en el capítulo 2. El tercer capítulo entra de lleno al sistema electoral propiamente dicho, que como hemos señalado es solo un aspecto de la reforma, pero que se suele confundir con toda la reforma política. Hay un largo desarrollo para virar del Distrito Único Nacional, que teníamos en los 90, al Distrito Múltiple. El primer texto es de 1995. Encontramos también aquí una inicial defensa de las cuotas femeninas. Un poco tímida. No es cierto, aclarado. Veamos cómo nos va, dice, a fines de los 90 en una de sus columnas, hasta su defensa plena. Lo que me dijo sobre esto esta mañana Fernando es que esta es una columna de una selección de muchísimas columnas, solo ha escogido algunas para cada capítulo. Pero sí, su defensa plena lo es. El problema del voto de los peruanos en el extranjero y su pobre representación, un cuestionamiento a la segunda vuelta electoral que yo había olvidado, por su mala copia de la segunda vuelta electoral francesa, que al desligarse de la elección parlamentaria genera una tendencia a favorecer la proliferación de partidos, el obstruccionismo o el hiperpresidencialismo. Por eso, la insistencia en modificar la fecha de la elección del Congreso a la segunda vuelta, si esta se mantiene. El número bajísimo de representantes para la circunscripción de Lima y para todo el Parlamento, y como siempre, un alegato permanente contra el voto preferencial, que termina el capítulo con 10 razones para eliminarlo. Esto ya en el año 2020. El cuarto capítulo sobre el sistema de gobierno aborda ya lo que conocemos propiamente como reforma política, el diseño institucional que opta entre un sistema de gobierno parlamentario o uno presidencial, con todos los grises que hay entre los dos sistemas, si es que esto se presentara en el estado puro. En este capítulo se aborda en primer término al Ejecutivo. Aquí el texto más antiguo, de 1986, nos recuerda a un entusiasmado Luis Alva Castro proponiendo la reelección presidencial nada menos que de Ana García. De verdad, ¿qué? Bueno, para que vean. Toda una revelación. Luego la reelección aparece como una realidad que recorre América Latina en un texto de 1993 y que advierte las futuras reelecciones de Fujimori. Las broncas entre poderes que se inauguran por el gobierno de PPK, por el uso y abuso de instituciones como la censura, institución que también es abordada en el tumultuoso año 2017 y que termina con la caída del presidente en 2018. Imposibilitado de gobernar por nuestro inadecuado diseño constitucional, que condena a los presidentes sin mayoría parlamentaria a terminar siempre prematuramente su mandato. En este mismo capítulo se aborda las crisis y las sucesivas caídas presidenciales, PPK Vizcarra,
Castillo Boluarte y sus insuficientes salidas constitucionales. El problema de mezclar, como dice Fernando, lo peor de dos mundos, lo peor del presidencialismo y el parlamentarismo, sin generar mecanismos de solución de conflictos sobre poderes del Estado. La vacancia y la cuestión de confianza como mecanismo de ruptura están seriamente cuestionados en estas páginas. También el voto de investidura. El tornillo y la tuerca, que son de diferentes dimensiones y que no pueden trabajar juntas, como dice una columna. Al principio, la advertencia contra el uso de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente como puerta abierta para cualquiera que junta 87 votos, y luego ya el pedido de la eliminación de la institución en el año 2021. Abrir otras causales de renovación es el camino, dice Fernando, una modificación del artículo 117 de la Constitución que aún no llega. Hay otras ideas aquí, en este capítulo. La existencia, por ejemplo, de proyectos observados por el Ejecutivo, la que debería ser aprobada por 2/3 de votación. Un derecho de seguimiento presidencial que tiene la institución presidencial en todas partes y que aquí nunca se consideró. También, más recientemente, se aborda la propuesta del adelanto de elecciones. Durante el gobierno de Castillo y después del gobierno de Castillo, con sus límites y con mucha cautela. El quinto capítulo trata ya propiamente de la reforma del Parlamento. Tan temprano como en 1995 se discute la figura de la inmunidad parlamentaria, que finalmente, con 1001 dificultades, narradas en varias columnas, fue modificada en el año 2000. Pero es la bicameralidad el tema central de estos escritos, retornar a ella, una propuesta consistente en el tiempo. Y no es solo contar con 2 cámaras, sino insistir en la baja representatividad que tiene un Congreso de solo 130 congresistas, hoy con 25 millones de electores. Sobre las elecciones a mitad del periodo para renovar el Congreso, la respuesta de Fernando es sí, pero siempre que se elimine el voto preferencial y que se modifiquen las normas de inscripción de partidos. Esto enunciado en 2009 fue parte de la reforma del 2018. Se añade en este capítulo una propuesta a la que ya me he referido, modificar la fecha de elección del Parlamento a la segunda vuelta electoral. Tempranamente, en el 2016, Fernando se opone a prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores, como se impuso años después en el referéndum del año 2018, a que se haga lo mismo con los congresistas. Como pasa en otros casos, las propuestas técnicas suelen ser impopulares. El sexto capítulo trata sobre uno de los pocos temas en que la reforma legislativa se ha cambiado una realidad: el financiamiento de la política. Consideremos que la primera columna es de 1990 y que recién en la ley de partidos políticos del año 2003 se legisla por primera vez integralmente sobre el financiamiento. Sin embargo, la lectura de la pregunta de 1990, ¿quién financia los partidos políticos?, resuena hoy con una tremenda actualidad. Desde el principio, Fernando aboga por un piso parejo, por espacios públicos iguales en la propaganda de televisión, hasta insistir en el financiamiento público que hoy es una realidad. Luego aboga por los múltiples límites que le han impuesto al financiamiento privado, básicamente transparencia y topes. El caso Lavallato entra a este libro por esa puerta. El escándalo del financiamiento oscuro, desde las agendas de Nadine hasta los cócteles de Kate. Odebrecht y Barata son aquí protagonistas de un drama anticipado años antes, donde, como bien advierte Fernando, no existe la filantropía. Pese a las reformas que sí se han hecho, aquí se advierte también que la supervisión será una tarea muy difícil, no solo de las relaciones privadas de personas naturales, las únicas permitidas y con tope, sino del uso del financiamiento público para la vida de los partidos, que hoy se gasta de forma de poca o dudosa calidad. El séptimo y último capítulo, Mecanismo de Democracia Directa, recoge las columnas de la que es una reforma exitosa, porque las ha habido algunas. Fernando fue una voz importante para terminar con el abuso sentido de la figura de la revocatoria de autoridades municipales y regionales.
un mecanismo de venganza política con escasos resultados. Al 2002 un alcalde provincial y 70 distritales, realizado en 8 ocasiones, con un costo alto, no solo económico, sino también en inestabilidad política. Cuando la revocatoria llegó a Lima en 2013, como tantas otras cosas de la política peruana, cuando llegan a Lima, finalmente se reforma. Se reformó la institución acotándola con mayorías y plazos. Por eso todas las columnas sobre este tema, sobre la revocatoria, son del 2013. Cierra el libro con la institución del referéndum, recordando las propuestas y resultados del 2018, que hoy parecen ya tan lejanos. Libro de consulta, el diario de algún politólogo, novela histórica de la política peruana, pueden leerla como quieran. El formato de divulgación es amable con el lector paciente. Aquí hay ideas. No es algo refrescante que es debatir ideas en el país de hoy y no personas. Ideas con argumentación que se van decantando con el paso del tiempo. Ideas que afinan soluciones, que miran al mundo todo el tiempo para comparar y extraer experiencia urgente y valiosa para un proceso que está muy lejos de acabar. Del 2008 a hoy, 6 años, 6 presidentes han ocupado el poder. Este dato debería bastar para hacer de la lectura de este libro un camino de salida que urge. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias a Fernando, a amigo tocayo. También hemos estudiado en la misma carrera, sociología, por invitarme a, yo, opinólogo especializado en política, a valorar un texto que no solo es académico, y por ahí quería empezar. Es un libro a la vez potente y a la vez modesto. Potente porque va al grano y reitera y aprieta varios granos de esos donde sale la pus de la política, y machaca algunas ideas porque recopila columnas, muchas de ellas que agarran lo mismo de diversos ángulos, y lo hace desde su múltiple experiencia ligada al tema electoral y al tema del diseño de la política. Y eso es lo que siempre me ha parecido muy interesante y fascinante de Fernando, que su dedicación a la política y con especialización en lo electoral es de muchos sentidos, no solo como académico, no solo como periodista en este caso, que además ha aprendido a comunicar sus ideas, y lo hemos visto innumerables veces hacerlo en la televisión en momentos en que había que hacerlo, y había que hacerlo con una claridad muy grande, sino que también pasó a la acción como autoridad electoral, cosa que recuerda Rosa María, y por eso también me di cuenta, aquí hay como un hueco. ¿Qué pasó? Eran los años en que no podía opinar. Pero siempre ha estado presente ese referente, bueno, alguien que ha hablado tanto de las instituciones, tiene el riesgo de convertirse en institución en sí mismo, y de alguna forma lo es, pero hay un término más amable y humano que es el ser referente, y eso lo es. Pero referente en un país polarizado es también tener quienes lo oyen para aplicar algunas ideas, para contagiarse su entusiasmo con algunas ideas, y también para oponerse. Y Rosa María habló de su primer recuerdo de Fernando, y entonces yo me animo también a dar el mío, pero el mío se pierde en el tiempo porque es muy lejano. Es comienzos de los 80, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Él, un poco menos joven que yo en ese entonces, estaba saliendo a la carrera y yo entrando. Pero quiero destacar de esta época
algo que aprovecho para levantar un cargo que le suelen hacer sus críticos. Dicen, ¿cómo alguien que habla de reformas políticas puede seguir haciéndolo si nunca ha tenido experiencia en la política partidaria? Bueno, a mí me consta que la ha tenido y muy próxima a la mía. Pero no daré más detalles porque ya prescribieron en ambos casos. Pero no le vuelvan a levantar ese cargo, porque sí ha tenido esa experiencia. La experiencia que le falta es la de candidato, pero tampoco podríamos descartarla. Y un tercer punto que quiero destacar es que no solo es el libro, pues, de un académico, que uno podría sentirlo en esa nube teórica que a veces puede ser la percepción que uno tiene de leer un libro académico sobre un tema complicado como el de las reformas políticas, sino que está impregnado de ese realismo de quien ha tenido que defender sus ideas en debates públicos, en comisiones, en instancias, presidió una comisión de alto nivel. Entonces, tiene ese realismo que yo destaco y que, igual como académico, como alguien que opina, como autoridad, como referente, es fundamental cuando se hablan de reformas políticas no dejarse embargar por los perfiles del momento y ajustar las ideas a las coyunturas. Y eso es algo que yo destaco especialmente de Fernando, y puedo verlo como un gran ejemplo, ¿no? El fujimorismo ha sido, ¿no? Para todo lo que dice y para todo lo que es noble y sagrado en este libro, una gran fuerza desinstitucionalizadora, ¿no? Disolvió un congreso, y cuando replanteó el Parlamento, pues le quitó la bicameralidad, que es la madre de todas las reformas para Fernando, y bajó la cantidad de congresistas a 120, ahora tenemos 130, mucho menos de los que plantea que debe tener Fernando. Y este libro, algo para destacar, tiene bastante reformología comparada. Entonces no estamos en las nubes, no estamos como esos políticos que dicen este es el único lugar del mundo donde pasa o debiera pasar tal cosa. No, aquí hay ejemplos no solo regionales, sino del mundo, que nos hacen ver que en algunos casos sí somos marginales y extraordinarios, y en otros simplemente tenemos una versión local de patologías o de tendencias universales. Siempre es bueno tener esa mirada del universo y de la parroquia a la vez. Entonces hay ese realismo, y respecto al fujimorismo, se nota como en las columnas referidas a los últimos quinquenios, el fujimorismo, con sus diversos grados de mayoría en el Parlamento, ha sido una fuerza de un necesario debate de las ideas y de la aplicación de algunas de las reformas que han sido machacadas por Fernando. Por cierto, he leído y releído, porque muchas columnas las había leído en su momento, de tantas reformas que me he percatado que algunas hemos acabado siendo activistas cómplices, ¿no, Rosa María? De algunas reformas. De un montón, ¿no? ¿Y de dónde se me metió esta idea y que tanto y que peleamos? Y era Fernando. Sí. Por ejemplo, hay una de la que yo me siento cómplice involuntario de Fernando, y una muy interesante, que es el hecho de que y tiene que ver con el financiamiento de los partidos y con uno de los grandes males nacionales que ha hecho que muchos políticos se les fuera la vida, que ha sido por recibir financiamiento irregular para sus campañas, mucho del cual se justificaba porque el costo de la
publicidad en televisión era carísimo, más o menos un 70%, el cálculo que hace Fernando. Bueno, pues eso, por lo menos en el papel, ya acabó, porque una reforma que sí fue acogida por la mayoría fujimorista, bueno, en parte porque le quería dar un golpe a los medios, pero por la razón que fuera, esa reforma, que es una de las postuladas por Fernando, ha sido acogida. Y ahora tenemos campañas donde hay de todo, pero por lo menos no el estrés de tener que conseguir tanto dinero para pagar spots televisivos. Y eso además nos pone a la par que otras democracias que hace muchos quinquenios aplican esa reforma. Y para hablar de last but not least, la gran reforma, que ya es un bien esquivo, el de la bicameralidad, la madre de todas las reformas. Ahí recuerdo una entrevista que le hice a Fernando cuando lo nombraron presidente de esta comisión de alto nivel, que es un cargo bien complicado para asumir, porque uno se pone ahí en el callejón para que le caiga de todo. Y en la entrevista Fernando me dice, la bicameralidad es la madre de todas las reformas, y de repente se queda callado unos segundos y me mira con un ya me fregué. O sea, porque en silencio, ya te di el titular y no quería que se fuese el titular. Y yo lo miré como, y sí, ya te fregaste, ¿no? Y seguimos conversando. Y al final lo noté muy preocupado, ¿no? Y le dije, está bien que empieces tu gestión marcando la cancha, ¿no? Bueno, y creo que empezó marcando la cancha, pero en ese momento quien marcaba la cancha y cortaba todo era Martín Vizcarra, y bueno, ya había cometido la barbaridad en un momento en que había una correlación, por lo menos en las encuestas, que por cierto es otro aspecto donde ha incursionado, midiendo la opinión pública a cargo de la Escuela de Instrucción Pública de la Universidad Católica. En un momento había una correlación popular que como con 52% estaba a favor de la bicameralidad. Pero Vizcarra, cuando hizo su cambio de opinión en el referéndum, volvió eso a su mínima expresión. Y para terminar, este es pues el libro de alguien que, a pesar de todo, y en sí mismo es un testimonio y un referente de lo que escribe, cree en la democracia, porque si no, no hablaría de reformas. Y ahora que está de moda escribir obituarios de la democracia y de los partidos en el Perú, acabo de leer uno magnífico, y además que lo leí en medio de la lectura del libro de Fernando, el ensayo de Vergara y Barrenechea sobre el peligro de que la democracia se muera, no por exceso de poder, sino por desaparición del poder. Bueno, y de esos obituarios hay más de uno. Ese es uno brillante y digno de leer. Hay varios. Entonces, leer esto en medio de esos obituarios me ha devuelto la fe en que muchas cosas se pueden hacer, se han hecho y se tienen que seguir haciendo, y para algunos, para empezar, pueden hacer su contribución leyendo el libro de Fernando. Con los micros, a ver. Está. Bien. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Yo sumamente complacido al tener a mi familia, mis amigos, mucha gente conocida, realmente muy agradecidos. Y por cierto, a
a Rosa María, a Fernando, a la gente tan eficiente, trabajadora y de tanta calidad de Penguin Random House que me ofrecieron la posibilidad de publicar este libro, el cual tenía algunas ideas y que con tanto empeño, además, mi querida amiga Mili Campos me presionaba para que esto llegara a ser publicado. Antes que nada, quiero hacer algunas precisiones de orden quizá anecdótico. Efectivamente, con Fernando nos conocemos allí, digamos, en la frontera entre que yo salía de sociales y él militaba, digamos, entusiastamente en el patio de sociales también. Y nos hemos encontrado en N oportunidades. Yo soy un seguidor de sus columnas, y no solamente de las políticas, sino cuando escribía y opinaba sobre televisión, por si algunos no lo conocen, y evidentemente por el cine, donde es un gran crítico de cine. Y no hay que hablarle de series porque él solamente ve películas, ¿no es cierto? Solamente ve películas. Fernando, agradezco que estés acá. Con Rosa María tengo que hacer en realidad una corrección. Y lo tengo que hacer, dice que ella tiene una memoria pues impresionante, pero acá felizmente que le he ganado. Era el año 98, 99, ahí habría que precisar, y había este canal que era CCN. Y había efectivamente un programa municipal en donde lo dirigía Pedro Salinas. Y me invitaban eventualmente en alguno de estos programas, cuyo centro, dicho sea de paso, duro, la parte dura, estaba dirigida por el grupo fujimorista liberal, donde estaba Jaime Altaos, donde estaba Coqui Morelli, el recordado Coqui Morelli, pero tenía otros programas, entre ellos lo de Pedro Salinas. Y me invita porque había una elección y me dice: Fernando, en realidad lo que vamos a hacer en este programa es despedirme del programa, porque yo voy a ir a otro programa. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer el pase con la nueva conductora. ¿Quién era la nueva conductora? Rosa María Palacios. Y entonces, esa suerte de recuerdo bastante grato, tener a Pedro y a Rosa María en aquel programa donde ella empieza su carrera como periodista y exitosísima, por supuesto. Aclaración, yo solo lo iba a reemplazar 2 semanas. De verdad. Y se quedó, luego pasó a Canal N. Yo, en realidad, también como anécdota, el 4 de julio de 1999 aparece la señal de Canal N, el canal de cable, y estuve con Mirko Lauer y con Juan Paredes Castro en la primera emisión, y era un domingo, 4 de julio, porque eran las elecciones municipales complementarias de Miraflores, nada más. Y allí Gilberto Hume me invitó a tener una suerte de columna, que eran 3 minutos, que era muy plural, donde estaba Marta Hildebrand, estaba Carlos Tapia, estaba Luz Salgado, yo, y luego fue contratada Rosa María, y ahí nos hemos visto, muchas otras entrevistas que ella me realizó en los diferentes medios, pero sobre todo con Fernando y con Rosa María. No se trataba simplemente de resolver un cuestionario, como muchas veces se hacen en las entrevistas, sino en realidad era un diálogo con personas a quien yo admiro y aprecio. Y por lo tanto, muy grato y satisfecho de que ellos hayan aceptado en la presentación del libro. Bueno, sobre esto, en realidad debo decir lo siguiente. Efectivamente es un libro que se ha hecho, bueno, mejor dicho, nunca pensé que iba a hacer esto un libro. Mi preocupación a lo largo de mi vida profesional, que ya son 4 décadas de que salí de la universidad, yo estudié sociología como Fernando. No existía ciencia política en el Perú. Era lo que yo quería. Pero sin embargo hacía sociología política. Y lo hice de temprana edad también, porque además mi tesis se refirió a un proceso electoral. Y cuando
yo traté de nutrirme de bibliografía. No existía, y claro, no existía porque no había elecciones. En el Perú habíamos la última elección del año 66. Y entonces, imaginarán ustedes, construir un marco teórico, desarrollar además sistematización de data, es algo de mi prehistoria. Imaginarán ustedes que los primeros cuadros que hacíamos, o que yo hacía, era pues con una calculadora, ¿no? Y las correlaciones que hacíamos pues eran un trabajo enorme para sacar una sola cifra. En aquel entonces, en sociología, esto era un tema secundario, porque a la sociología de mi generación le interesaban los grandes problemas, y los grandes problemas venían, por ejemplo, del tema de los grandes problemas urbanos, pero también el ámbito rural, ¿no? Los actores principales, los sujetos históricos, transformadores, digamos, eran vistos con mayor atención. Y en cambio yo me había dedicado pues a esta cosa media, con poco interés, ¿no? Que dicho sea de paso nació por una, casualidad. Yo practiqué en realidad en una subcomisión de derechos humanos, la primera que se hizo en el Perú, de la Asamblea Constituyente del 78-79. Yo era aún estudiante. Y resulta que llegó el libro de los resultados electorales del año 78 y me puse a revisar y comencé a curiosear acerca de algunas tendencias que había en el voto. Eso terminó en un trabajo de curso y que finalmente se convirtió en mi tesis, y esa tesis resulta que mis profesores, en aquel momento Rolando Ame, Denis Dumont, les gustó y dijeron vamos a publicarla. Y cuando se publicó resulta que comenzó a salir fuera de la universidad. Allí, quienes más o menos somos de la misma generación, recordarán en Camená, en la librería de los chinos, en donde estaban pues todo lo que uno quería encontrar. Allí llegó mi trabajo, y yo simplemente era un trabajo germinal. Y luego, bueno, terminé la universidad y me contrataron para hacer un análisis justamente de elecciones. Por una casualidad, Rafael Roncagliolo iba a residir a México, a quien yo conocía y había leído, y cuando me encontré con él, fui a visitar a Desco, me dijo, mira, yo me voy y yo he leído tu trabajo. Así es que así fue el inicio de esta larga carrera, porque reemplacé a Rafael Roncagliolo, y ya no como asistente de nadie, sino como titular e investigador, en una responsabilidad enorme que cayó sobre mis hombros, y saqué mis primeros libros muy temprano, y ahí nadaba solo, porque en realidad las preocupaciones, repito, de mi generación y de las corrientes de las ciencias sociales eran otras. Sin embargo, claro, había que abrir trocha, y me llamaron a escribir, primero en el diario La República, allá en el año 81, el mismo Guillermo Thorndike me pidió, luego Mirko Lauer, y así fue pasando, y fui encaminándome y encaminado también sobre esta, digamos, suerte de campo del conocimiento, digo, poco explorado. Y así pasó en realidad la década de los 80, escribiendo, investigando, pero para mí ya había tenido un techo muy bajo y rápido en realidad. Y entonces se me dio la oportunidad de ir a hacer estudios de doctorado. Estuve 5 años en Alemania. Dieter Nolen, que es la gran figura mundial, fue mi asesor y ahora gran amigo. Cuando llegué me dijo, acá nadie estudia su país. Acá nadie estudia su país. Acá se estudia al menos la región. Y efectivamente, la ciencia política es, por su propia naturaleza, comparada. Y allí leí más, obviamente, en Alemania, más sobre América Latina que lo que había leído acá en el Perú. Y nos dábamos cuenta qué tanto nos miramos el ombligo, qué tan insuficiente era nuestra mirada si no era comparada.
y qué tanto necesitamos de conocer al resto para entender lo que está pasando en nuestro país. Y entonces fueron 5 años elaborando una tesis, estudiando, leyendo mucho, escribiendo, y cuando regresé, o sea, yo no viví los primeros 5 años del fujimorismo, salvo los primeros meses. Sí vine eventualmente, en esa época habían estos programas ómnibus de día de las elecciones donde me contrataban y aprovechaba obviamente para escribir, y cuando regresé al Perú estaba con toda esa fuerza que suele ocurrir con quienes vienen de afuera, y formados, con mucha fortaleza de alguna manera que se había labrado a lo largo de este tiempo, y tratar de vertir, que era algo que yo personalmente, y es un compromiso que creo que hasta ahora mi generación y yo lo tenemos, ¿no? El compromiso con el país. Mucha gente me dijo, ¿por qué no te quedaste en Europa? Es que Perú es un desastre, ¿no? Aún ahora lo dice mucha gente, ¿no? ¿Por qué no? Yo siempre dije, yo voy a regresar, y regresé, con una mano adelante y otra atrás, por cierto. No tenía ningún contrato, ni mucho menos. Pero yo sabía que había que hacer cosas. Y a lo largo de los 90 seguí escribiendo, comencé de nuevo a enseñar. La Universidad de Lima fue un espacio, primero, al igual que la Católica, la Academia Diplomática, y hacia fines de los 90, entonces aparece ya la crisis del fujimorismo y se abre un espacio que era, recordarán ustedes, la mesa de diálogo de la OEA entre el gobierno y la oposición. Y se forma una subcomisión de reforma cuyos asesores fueron designados Rafael Roncaliolo y yo. En esos momentos turbulentos, de los finales ya de los 2000, sí, con la caída, empieza el derrumbe del fujimorismo, y recuerdo que habían destituido a Portillo, José Portillo Campbell. Se sobrevenía un nivel de transformación diario enormemente importante para el país. Y recuerdo que en una pausa de un café, del café de las reuniones, está Valentín Paniagua, que días después sería elegido presidente del Congreso y luego presidente de transición. Y conversando, comentamos, oye, van a destituir a José Portillo. Y le digo, Valentín, a quien le tenía mucho aprecio y consideración a ambos, y dice, ¿qué vamos a hacer? Hay que pensar en alguien, ¿no?, que asuma esta responsabilidad. Y Valentín me dice, tú. Y yo le digo, sí, pues tú tanto escribes, haces, dices, vas a tener que asumir. Yo lo tomé como una deferencia de mi querido amigo Valentín. Bueno, días después, Valentín asumía la presidencia de transición y yo asumía la OMPE en momentos especiales, que ese es el 8 de diciembre del año 2000, para llevar adelante algo que fue, claro, esto de lo que señalaba Valentín, bueno, tanto dices, tanto haces, bueno, ahora pone la práctica, ¿no? E hicimos un gran esfuerzo. Esas elecciones fueron enormemente importantes para el país en la transición, y eso se debe, sobre todo, al equipo que me acompañó y que logramos transformar la institución, algunos de cuyas personas se encuentran aquí en la sala, felizmente con mucha alegría. Y eso puso a prueba algo de lo que profesionalmente para mí era importante. Efectivamente, una cosa es la academia, que es sumamente importante, y otra cosa es, bueno, ahora cómo haces en este caso gestión, y gestión pública. Y ahí fue un aprendizaje acelerado que felizmente resultó bien. En ese momento los organismos electorales en realidad crecieron y estuvieron a la altura de la calidad que merece nuestro país. Solo decir un dato: cuando asumí la OMPE había sido retirada de los organismos internacionales electorales. Ya el Perú un paria a nivel de organismos electorales. Felizmente nosotros
pudimos hacer que esto se reorientara nuevamente. Y entonces esos, efectivamente, 4 años fueron 4 años muy intensos, muy importantes, personalmente y sobre todo para mí, pero que me llevó a replantear muchas cosas. Al salir de allí, regresé a la academia y con Rolando Ames, sobre todo, y posteriormente se fueron agregando varios, creamos la especialidad de ciencia política, del cual yo me siento tremendamente orgulloso, porque en 17 años han salido generaciones de politólogos que son muy buenos y que evidentemente nos van a superar largamente, lo cual es, para quien es un profesor, una gran satisfacción. Y entonces, todo este tiempo la pasé entre la academia, pero también otro ámbito que para mí era muy importante y lo tenía como un claro elemento en mi carrera profesional, que es el conocer otros procesos. Y entonces he estado en muchas misiones de observación electoral, misiones técnicas, misiones de reforma política electoral en muchos países de América Latina. La última, por un encargo que me llena de satisfacción, haber presidido la misión de observación de la revocatoria del presidente de la República en México. Y lo digo de parte de la OEA, y lo digo porque en general a quienes entregan esta responsabilidad son a políticos, expresidentes, excancilleres, exparlamentarios, líderes importantes que son políticos. Y conmigo hicieron una diferencia porque yo vengo del mundo académico y a partir de lo que me dijeron un reconocimiento a mi trayectoria. Entonces, para mí, imaginarán, esa es una tremenda satisfacción de un trabajo que hicimos. Y antes de ello, en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que tuve la suerte y el honor de presidir y estar acompañado de colegas y amigos entrañables. Milagros Campos está acá, Martín Tanaka, Paula Muñoz, Jessica Benza, y tener a Ana Neira como secretaria ejecutiva. En un trabajo de 2 meses entregamos un informe que creo que contiene algo que es recurrente y lo digo en el libro. Las reformas tienen que ser vistas en el país de manera integral. Esto se repite mucho. Pero, sin embargo, está plasmado en el informe porque no partimos de la norma para modificar la norma, sino partimos del diagnóstico de la realidad, para a partir de allí generar una serie de propuestas que además sean viables en el periodo de 2 años que nos acompañaba para las elecciones del bicentenario. Por eso se llama el informe por una democracia para el bicentenario. Y digo, esta fue una experiencia también importante, que lamentablemente se perdió mucho, porque fue en medio de la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo. Siempre lo he dicho, efectivamente nos entregaron a nosotros, el gobierno de Vizcarra, nos entregan, digamos, nos designan para hacer este informe, pero este mismo informe lo hubiéramos hecho si nos lo solicitaba el Congreso. Exactamente lo mismo. Porque el presidente Vizcarra no tenía un plan, no tenía una idea de reforma política. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque nosotros fijamos los niveles de autonomía e independencia en relación a lo que nosotros planteamos. Y eso lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo. En realidad, de reforma podemos hablar mucho, pero hay algunas cosas que están plasmadas finalmente en el libro. El libro sí es entonces parte, a estas alturas, de mi recorrido profesional, es también de alguna manera un testimonio, como me lo señalaba César Azabache hoy día en una entrevista, interesante también, y del que la verdad a estas alturas, y yo tratando al momento de la compilación de releer muchas cosas, seguir insistiendo en algo que es importante.
La democracia requiere siempre del debate público. Y el debate público requiere de un público atento. El debate requiere de un ciudadano activo. Y el debate necesita de ideas. Y necesita de confrontación de ideas. Y esto es lo que se ha perdido mucho en el país. Yo, quienes de alguna manera me siguen o me han seguido un poco, jamás utilizo mis columnas, he utilizado un espacio para denigrar a alguien, para insultar a alguien, para despreciar ideas, muy por el contrario. Y esto lo digo y he tratado de ser honesto y consecuente con algo que me parece fundamental para el país. En estos últimos tiempos, en un espacio de tremenda polarización, muchos han querido colocarse en una esquina para desconocer al otro. Estamos en un momento sumamente difícil para el país. Yo personalmente soy también, digamos, víctima, no quiero hacerme la víctima, pero de todas maneras he recibido duro y parejo, y se me acusa además de algo que me parece increíble, que en redes sociales se me acusa de yo ser el causante del fracaso de la política en el Perú, con lo cual imaginarán, hay una sobredimensión de lo que yo puedo hacer, ¿no? Yo no he tenido ningún cargo representativo ni de toma de decisiones en el año 2004. Lo único que he tenido, ¿qué cosa es? Ideas. Y tratar de ser persistente. De eso, quienes me conocen bien saben que es quizá una de mis pocas virtudes. Soy bastante pesado en la consistencia de mis ideas, pero no crean que soy obtuso. Y acá en el libro lo digo. En realidad, muchas se han ido madurando y otras seguidas las he dejado de lado, otras las he actualizado, pero de eso se trata. Y yo en este camino he aprendido mucho justamente en el debate, en la conversación, en la entrevista, como mis queridos amigos que están en la mesa. Solo termina diciendo lo siguiente. Si bien he escrito mucho sobre reforma, esta es una muestra de un universo mayor de columnas referidas a reforma política, porque tengo otras columnas referidas a otros temas de coyuntura, pero no, pese a eso y a la insistencia, en realidad estaba un poco deprimido, pero Fernando me ha dicho que de acá sale él al contrario, bastante entusiasta sobre las reformas, estamos en el sentido inverso, pero creo algo que no somos ingenuos quienes estamos en este tema. Las reformas, las modificaciones de las normas por sí solas no van a cambiar de la noche a la mañana el país. Y muchas veces, claro, cuando me preguntan es como si yo tuviera un oráculo o la varita mágica en el cual uno puede encontrar las resoluciones sobre todos, y yo siempre termino diciendo que eso no es así. Las modificaciones normativas y los diseños institucionales son importantes, pero si eso no va acompañado por un involucramiento mayor de la sociedad civil, si eso no va acompañado también por la incorporación de una mejor y una mayor oferta política de peruanos, que los hay de calidad, porque los representantes en el Parlamento son criticables, no voy a seguir adjetivando, pero estos no son todos los peruanos que pueden hacer política. Hay muchos peruanos que he conocido a lo largo de mi carrera profesional que han sido realmente personas de calidades y honestidad y lucha por sus ideas en las diferentes tiendas políticas que creo que el Perú en muchos casos ha desaprovechado. Entonces, por un lado, hay que persistir. Le decía a Rosa María en la mañana, este es como, recordarán ustedes o quienes conocen en Barcelona la Sagrada Familia, esta iglesia que nunca termina por construirse, ¿no? Que no termina por, bueno, es como la reforma política, ¿no? No termina por construirse, no termina el acabado, sino este es un proceso. Y luego rayar una raya en términos de participación de la disciplina. Generalmente se ha creído que este es un tema de abogados, con el permiso y cariño de los abogados, a quien normalmente suelo criticar porque se asumen como una suerte de monopolio. No digo, no, esa es una broma. En realidad hay muchos que se aporta mucho del derecho, pero este campo es multidisciplinario. Es multidisciplinario. Creer acerca de este asunto con los constitucionalistas, de verdad,
es necesario cambiar de idea. Solo esto. Acá hay un testimonio. Espero que sea útil a quienes lleguen allí. Por mi parte, yo voy a seguir. Gracias. Nada, a nombre de Penguin Random House quiero agradecer nuevamente a la librería por que nos ha acogido, por supuesto a todos ustedes que han asistido a esta presentación y finalmente a nuestros panelistas, a Fernando, a Rosa María, muchísimas gracias por sus palabras. Fernando, nuevamente gracias a nombre de la editorial. Pido un aplauso nuevamente para ellos y bueno, Fernando va a firmar libros, así que les pido que las personas que desean hagan una cola y mientras tanto los invitamos a tomar un brindis para celebrar la aparición del libro. Fernando, muchas gracias. Buenas noches amigos de Noticias en 60 Segundos. Mi nombre es Mágico Herrera, transmitiendo desde las galerías, desde la librería del Virrey, aquí en Bolognesi, la cuadra 5, esto está en Miraflores. He dado una vuelta para escuchar a estos personajes de la política que siempre es bueno también escuchar, por más que no tengamos afinidad, sí o no. Es bueno escuchar a todos, y en política se dicen contrincantes y también aliados, ¿no? Bueno, este es un programa producido por la compañía Apu Teatro y auspiciado por la Feria Monarqui y el Café Cultural El Manzano. Cierro la transmisión agradeciendo a todos los que se han conectado. Por ahí también han enviado algunos regalitos, muchas gracias por eso. Y seguiremos publicando videos aquí en Noticias en 60 Segundos, videos comentados que siempre publico con mi opinión y mi perspectiva política también. Así que bueno, me interesa leer este libro que está publicando Fernando Tuestas. Así que por eso he venido a la librería y ver si puedo obtener el libro La Reforma Política. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en otra transmisión. Adiós amigos. Gracias por acompañarnos.